En este video revisaremos los conceptos sobre las leyes de Kirchhoff, lo que son circuitos eléctricos en serie, circuitos eléctricos en paralelo y lo que son los circuitos mixtos. Revisemos lo que son las leyes de Kirchhoff. Revisemos la primera ley de nodos de Kirchhoff. Primeramente establezcamos que es un nodo. Un nodo es el punto donde las corrientes se bifurcan o se derivan en otros trayectos. Por ejemplo, en el circuito que observamos tenemos que la corriente sale de la batería y va por el conductor. En el punto en el que se derive la corriente o se dividen en más corrientes se denomina un nodo. Por ejemplo, en estos casos vemos que en estos puntos se está derivando la corriente. Busquemos más puntos donde se derive. En este caso sigue la corriente y hasta que llega aquí. Aquí en este punto se va, en cambio, a no derivar sino a unir con la corriente que viene desde arriba y va a generar una nueva corriente. Asimismo, esta corriente de acá va a generar otra corriente y esta corriente de aquí va a unirse con la de acá. Entonces aquí tenemos dos nodos y otro nodo. En total serían 6 nodos. Pero también tenemos que estos puntos de aquí están unidos por conductor y en medio de ellos no existe ningún tipo de elemento como resistores o capacitores. Por tanto, se puede redibujar, como vemos aquí, en un solo punto. Lo mismo en los dos de acá, los dos nodos aquí están unidos por conductor y por tanto llegarían a ser el mismo punto. Pero a diferencia con el de acá, ya que aquí tienen una separación con un resistor, por tanto no es el mismo punto. Entonces podremos redibujar estos nodos de esta manera, en este punto, y dejamos el otro nodo. Es decir, tenemos 1, 2 y 3 nodos principales en ese circuito. Ahora sí, revisemos qué dice la ley de Kirchhoff de los nodos. Esta ley establece que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. En fórmula sería la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este gráfico de ejemplo podemos ver que, por ejemplo, las corrientes que entran son I3 e I5 al nodo y las corrientes que están saliendo son I1, I2 e I4. Entonces la fórmula quedaría, bajo la ley de nodos quedaría de la siguiente manera, que I3 más I5, que son las corrientes que entran, será igual a las corrientes que salen, es decir, I1, I2 más I4. Ahora revisemos lo que es la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas. Definamos que es una malla. Una malla es una trayectoria cerrada en un circuito eléctrico. En este ejemplo tenemos que tiene 4 mallas. En este caso sería una trayectoria cerrada. En la malla 1 tendríamos la malla 2, la malla 3 y la malla 4. Entonces, en este caso, este circuito eléctrico podría tener lo que son 4 mallas principales que tenemos aquí. Ahora, ¿qué dice la ley de mallas? La ley de mallas establece que en una malla la suma de todos los voltajes es igual a la suma de todos los voltajes de alimentación. Es decir, que la suma que cae en todas las cargas es igual a la suma de las fuentes de voltaje que alimentan el circuito. Por ejemplo, tendríamos la suma de las fuentes de alimentación es igual a la suma de los voltajes que cae en cada una de las cargas. Hay que notar, por ejemplo, que en el momento que circula una corriente por una resistencia, esta va a generar un voltaje en los terminales de la resistencia, siendo por donde entra positiva y por donde sale negativa, así para todos los componentes. En este caso tenemos que en esta malla tenemos más menos, sería más, menos por donde ingresa es positiva y por donde sale es negativa. Y tenemos el voltaje de alimentación. En este caso, para esta malla, tendríamos que el voltaje de alimentación va a ser igual al voltaje de 1 más voltaje de 2 más voltaje 3, que vienen siendo estos voltajes que caen en cada uno de los terminales de la resistencia, y voltaje 4. Hay que definir que, por ejemplo, los 12 voltios, por ejemplo, en este ejemplo, se van a repartir entre todas las resistencias, de tal manera que si sumamos todos los voltajes en todas las resistencias, nos tiene que dar 12 voltios. Ahora veamos qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que tiene más de una carga. ¿Cuál es la característica? Que por ambas cargas circula la misma corriente, es decir, que esta misma corriente pasa tanto por la carga 1 como la carga 2.
En los bornes de cada una de las cargas cae una porción del voltaje de alimentación. Por ejemplo, si este es V1, este es V2, el voltaje de alimentación se va a repartir entre las dos cargas. Y una característica de este tipo de circuitos es que al fallar un elemento se corta toda la corriente al circuito, es decir, se vuelve cero. Bien, para resolver un circuito en serie debemos recurrir a la ley de mallas de Kirchhoff, ya que en un circuito en serie por lo general se forma una malla por donde recorre la misma corriente todas las cargas. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, la corriente que está circulando en esta malla va a ser la corriente total, que va a ser igual a la corriente que circula por la carga 1, a igual a la corriente que circula por la carga 2, e igual a la corriente que circula por la carga 3, y así sucesivamente. Como dije anteriormente, el voltaje se distribuye en todas las cargas, de tal manera que el voltaje de alimentación va a ser igual a la suma del voltaje que cae en cada carga. En este caso sería a V1, V2 y V3. Y si tuviera más cargas, tendríamos que sumar el voltaje que cae en cada una de las cargas. Recuerden que al pasar la corriente por una resistencia, en este caso, se produce una caída de potencial, es decir, hay un voltaje que cae en las terminales de la resistencia. Usando la ley de Ohm podemos saber cuál es el voltaje que cae, por ejemplo, en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente total. En la resistencia 2 el voltaje 2 va a ser igual a la R2 por la corriente que circula, en este caso es la corriente total. Y en el caso de R3 también tenemos que V3 va a ser igual a R3 por la corriente total. Y también podemos reducir la resistencia, que va a ser la resistencia total, va a ser igual a la suma de todas las resistencias, a R1 más R2 y más R3. Usando componentes reales, podríamos tener una batería de 9 voltios que tiene su polo positivo, que es representado con el rojo, y el negativo con el negro. Y vemos aquí los componentes de los resistores. Al tener esta batería, la corriente irá en este sentido, y como vemos la trayectoria es cerrada, ya que no existe ningún tipo de nodo, la misma corriente circula por todas estas resistencias, por lo tanto están en serie. Como vimos anteriormente, las resistencias en serie se suman para hallar la resistencia total, es decir, que podemos simplificar el circuito mediante, por ejemplo, estas tres resistencias en serie se pueden simplificar en una resistencia total que va a ser igual a la suma de todas las resistencias que estén en serie. Revisemos un ejemplo de cómo resolver un circuito en serie. En este ejemplo nos pide calcular la corriente total, la resistencia total y voltaje en cada resistor. El voltaje total sería el brindado por la batería. Siempre la línea más larga nos dará el polo positivo de la batería y la corriente va en sentido de menos a más, es la corriente total. Tenemos tres resistores, R1, R2 y R3. Para resolver este tipo de circuitos debemos siempre reducir a un circuito equivalente simple que consta de una batería y una resistencia. Aquí tenemos la corriente total, el voltaje total y la resistencia total. Esta resistencia total, como esta corriente IT es la misma que circula por todas las resistencias, estas resistencias están en serie, por tanto la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias que están en serie, es decir, a 10K más 3K más 5K, que nos da un total de 18K. Ahora tenemos que calcular la corriente total usando la ley de Ohm, que nos establece que la corriente total va a ser igual al voltaje total para la resistencia total. En este caso tendríamos 50 voltios para 18K, que va a ser igual a 0,00278 amperios. O también podríamos expresarlo en miliamperios, que sería 2.78 miliamperios. Con esto hemos resuelto las dos primeras incógnitas, que es la resistencia total y la corriente total que circula por el circuito. Ahora hay que calcular el voltaje en cada resistor. Al circular la corriente, el momento que pasa por un resistor o una carga, se produce una caída de potencial en los bornes del resistor o terminales del resistor, que es positiva por donde entra la corriente y es negativa por donde sale la corriente. De tal manera que el voltaje 1 va a ser igual, según la ley de Ohm, al resistor 1 por la corriente que circula por el resistor, que es la corriente total, que es la misma corriente que circula por todo el circuito. Entonces de esta manera tenemos que es 10K, que es 10.000 ohmios, por la corriente total, que es 2.78
colocando notación científica sería por 10 a la menos 3 amperios. Esto va a ser igual a, si calculamos, sería 27.8 voltios. Es decir, que en los bornes de R1 caen 27.8 voltios, o tiene un voltaje de 27.8 voltios entre sus bornes. Para el voltaje 2 tendríamos R2 por la corriente total, que va a ser igual a 3K, que es el valor de R2. Igualmente aquí el voltaje va a ser positivo por donde ingresa y negativo por donde sale, y por 2.78 por 10 a la menos 3 amperios. Eso nos da un total de 8.3 voltios. Y el voltaje 3, que va a ser igual a R3 por la corriente que circula por el resistor, que es la corriente total, que es la misma para todas, que sería 5K, que viene siendo lo mismo que 5 por 10 a la 3, obvio, ¿no? 2.78 por 10 a la menos 3 amperios. Esto va a ser igual a 15.9 voltios. Pues ahí tenemos todos los voltajes. Recuerden que el voltaje es positivo por donde ingresa y negativo por donde sale la corriente. Y por último, si queremos comprobar que estamos bien, la suma de todos estos voltajes nos debe dar igual a 50 voltios. En este caso tenemos ese valor, por lo tanto podemos comprobar la ley de mallas de Kirchhoff. Ahora veamos lo que son los circuitos en paralelo. Ahora, revisando los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, al igual que el anterior, tienen más de una carga. La corriente que circula no es la misma en todas las cargas. Por ejemplo, en esta batería, la corriente irá de menos a más y llegará a este punto. En este punto vemos que se produce un nodo, ya que aquí la corriente se va a dividir en dos corrientes. Digamos que esta es la corriente total, esta sería la corriente 1, corriente 2, y como vemos, son dos distintas corrientes las que circulan por las cargas. En los bornes de cada elemento cae el mismo voltaje. Si vemos que este punto, el punto 1 y el punto 2, entre estos voltajes va a caer el voltaje de la batería en este caso. Si están conectados al positivo y al negativo, entonces entre estos dos puntos cae el mismo voltaje. A diferencia del circuito de serie, recuerden que en cada carga caía diferente voltaje, en cambio aquí cae el mismo voltaje, pero circulan distintas corrientes. Aquí, al fallar, por ejemplo, esta carga, sigue abierta corriente, ya que toda la corriente podrá pasar por este sentido, por este camino. Utilizando dispositivos reales, vemos aquí una batería que tiene su polo positivo y su polo negativo con conductores que llevan la carga. Y tenemos los resistores conectados en paralelo. A diferencia de en serie que estaban conectados uno a continuación de otro, aquí están conectados de manera paralela en sus determinadas terminales. Por ejemplo, aquí vemos que un borne del resistor está conectado a la parte positiva de la batería y el otro a la parte negativa, así para todos los resistores, de tal manera que para todos es el mismo voltaje, pero diferente corriente. Para resolver un circuito en paralelo debemos acudir a la ley de nodos de Kirchhoff. Un nodo se forma en el lugar donde la corriente se divide en más corriente. En este caso tenemos 4 puntos, pero debido a que entre ellos hay un conductor, están unidos por conductores y en medio de ellos no hay ningún elemento, estos puntos vienen haciendo el mismo punto. Por tanto, en este circuito se producen dos nodos en este caso. Recuerde que en cada carga circula distinta corriente, pero igual voltaje en todas las cargas. Entonces, ¿cómo obtenemos la carga? De la suma de los nodos. Por ejemplo, si este es un solo nodo, la corriente total va a ser igual a la suma de I1 más I2 y más I3. Y todas las corrientes que salgan y entren del nodo. Recuerdo la ley de nodos que se decía que la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. Ahora, ¿pero cómo obtenemos la corriente de cada carga? Entonces, por ejemplo, la corriente I1 va a ser igual al voltaje que cae en la carga para la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerden, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero para hallar la corriente de la carga R1 debemos saber el voltaje que cae en esta carga, que va a ser el voltaje total, ya que en los circuitos de paralelo el voltaje es el mismo para todas las cargas. Entonces el voltaje que cae en la carga R1 sería el voltaje total para R1. Igualmente en I2 sería el voltaje total para R2, y para I3 sería igual al voltaje que cae en la resistencia 3, que sería el mismo voltaje total para R3. Con esto obtendríamos la corriente por cada una de las cargas, y la suma de estas corrientes nos va a dar la corriente total. Asimismo,
Al igual que el caso anterior, los circuitos en serie, los circuitos en paralelo también podemos obtener una resistencia equivalente. En este caso, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de todos los inversos de las resistencias. Al igual que los circuitos en serie, podemos simplificar las resistencias en paralelo. Podemos simplificar estas resistencias en paralelo por una sola resistencia total, donde esta resistencia total se obtiene de la siguiente fórmula. Entonces, primero hay que determinar que el inverso de la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Es decir, el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos. Entonces, para hallar RT, tenemos que invertir 1 sobre RT y nos dará el valor en ohmios de la resistencia total. Ahora vamos a resolver el siguiente circuito en paralelo, donde tendremos que calcular la corriente total, la resistencia total y la corriente por cada resistor. Entonces, tendríamos la corriente total y la corriente por cada uno de los resistores que estamos analizando. Entonces tenemos los tres resistores en paralelo, donde tenemos R1 que vale 10.000 ohmios, R2 que vale 3K o 3 kilo ohmios y R3 que vale 5 kilo ohmios. Entonces aquí tendríamos también el voltaje que cae en cada una de estas resistencias, que al estar en paralelo, aquí sería el voltaje total, que es igual a 50 voltios. Entonces la manera más sencilla es convertir este circuito en un circuito equivalente, donde tenemos la resistencia total, la carga total. Aquí estará circulando la corriente total y aquí tenemos el voltaje total, que es equivalente a 50 voltios. Entonces hallamos primeramente la resistencia total. Entonces la resistencia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces en este caso sería 1 sobre el valor de R1 más 1 sobre el valor de R2 más 1 sobre el valor de R3. Entonces tendríamos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 10.000 o 10K más 1 sobre 3.000 ohmios y más 1 sobre 5.000 ohmios, lo que nos da igual a una resistencia total de 1578.95 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia total, podemos calcular la corriente total, ya que tenemos el voltaje total. Entonces, el segundo paso sería que la corriente total, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces tendríamos que 50 voltios sobre 1578.95 ohmios, que nos va a dar igual una corriente total de 0.03167 amperios, lo que nos da igual a una corriente de 31.67 miliamperios. Y por último tenemos que calcular la corriente por cada resistor, para lo cual debemos determinar el voltaje que cae en cada resistor. Al estar en paralelo, tanto el voltaje que cae en el resistor 1, el voltaje que cae en el resistor 2 y el voltaje que cae en el resistor 3 van a ser los mismos que el voltaje total. Entonces sería V1, V2 y V3. Entonces por tanto tendríamos que el voltaje total es igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual a voltaje 3. Por tanto tendríamos que la corriente I1 va a ser igual a V total sobre R1 sobre el valor de la resistencia 1, que es igual a 50 voltios sobre 10.000 ohmios, que nos va a dar igual a 0.005 amperios, que especifica 5 miliamperios usando los submúltiplos, ya que es una cantidad muy pequeña. Y 2 sería igual a VT sobre R2, que tendríamos 50 voltios sobre 3000 ohmios, que nos va a dar igual directamente en miliamperios, sería 6.7 miliamperios. Y la I3, que va a ser igual a voltaje total también sobre el valor de R3, que es R3, que tendríamos 50 voltios sobre 5000 ohmios, donde tendremos un valor de 0.01 amperios, o lo que es lo mismo a 10 miliamperios. Y así hemos resuelto el ejercicio. Para verificar que esté correcto el cálculo de corrientes individuales por cada resistor, todas estas corrientes sumadas nos deben dar un valor parecido a la corriente total, a 31.67. Si sumamos estas tres corrientes, I1, I2 e I3, debido a la ley de nodos de Kirchhoff, nos va a dar igual a la corriente total. En este caso tendremos que el resultado es 31.7, que es similar al 31.67 calculado de la corriente total. Por tanto, está bien calculado el ejercicio. Ahora, revisemos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son aquellos que combinan elementos tanto en serie y en paralelo.
o que combinan las conexiones serie y paralelo. Primeramente debemos identificar qué conexión tienen los elementos. Entonces, y si por ambos dispositivos circula la misma corriente, están en serie. Por ejemplo, aquí tenemos, siguiendo este circuito, aquí tenemos el polo positivo, aquí tendríamos la corriente total. Esta corriente total, al llegar a este nodo, va a dividirse. Entonces aquí tendríamos una corriente I1 y una corriente I2. Como observamos en la gráfica, por R1 y R2 circula la misma corriente que es la I2. Por tanto, R1 está en serie con R2, es decir, que las vamos a sumar. Y en el otro caso tendríamos en esta rama, tendríamos que la corriente I1 circula tanto por R3 como por R4. Entonces R3 y R4 están en paralelo, por tanto se deberían sumar. Entonces R3 más R4. Y luego, para ir resolviendo el circuito, para irlo reduciendo y hallar el circuito equivalente con la resistencia total, primeramente debemos simplificar estos elementos en serie. ¿De qué manera? Sumando, ¿no? Nos sumamos independientemente R1 más R2 y R3 más R4. Entonces aquí obtendremos una resistencia equivalente de R1,2 y una resistencia equivalente de R3 y 4. Luego, ¿cómo identificamos la conexión entre R1,2 y R3,4? Si por ejemplo, la corriente llega a este nodo y aquí estas corrientes son distintas, corrientes distintas circulan, está circulando I2 por el resistor I2 y la I1 está circulando por la resistencia equivalente 3,4. Por tanto, estos elementos o estas dos resistencias están en paralelo, ya que salen del mismo nodo y se juntan nuevamente en otro nodo. Entonces, por tanto, estas dos corrientes provienen de un nodo y se dirigen a un mismo nodo. Por tanto, estos elementos que son atravesados están en paralelo, tanto R1, R2 y R3, R4 están en paralelo. Entonces, o la suma de R1 más R2 está en paralelo con la suma de R3 más R4. Y así, de esta manera podemos resolver un circuito mixto serie paralela.